¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase virtual de la materia de Industrias 2. En este caso vamos a estar viendo los temas de la unidad número 3. Como vemos, son las operaciones de conformado. Estas operaciones consisten básicamente en someter al metal a un esfuerzo suficiente para hacer que fluya plásticamente y tome la forma deseada. Algunas veces pueden llegar a mejorar las propiedades mecánicas del mismo y siempre van a adicionar un valor comercial al producto. Estas operaciones se pueden clasificar en operaciones de formación volumétrica y procesos de trabajo de láminas metálicas. Esto va a cambiar dependiendo de la configuración inicial del material a trabajar, es decir, para una relación área-volumen baja va a ser el primer caso y el segundo caso va a ser una relación área-volumen alta, es decir, láminas. En esta clase nos vamos a centrar específicamente en los procesos de deformación volumétrica, en los cuales los materiales de trabajo iniciales van a incluir tochos cilíndricos y barras rectangulares. Estas operaciones incluyen, entre otras, el laminado, el forjado, la extrusión y el trefilado, que ya vieron la clase pasada. Como vimos, la laminación puede ser plana o de forma. En este caso vemos el esquema de la laminación plana, en la cual una pieza pasa a través de dos rodillos, los cuales van a reducir su espesor. Generalmente hay distintos pasos de rodillos, los cuales van a ir reduciendo cada vez más el espesor de la pieza de trabajo. La laminación primero se efectúa a temperaturas elevadas, es decir, laminación en caliente. Durante esta fase, la estructura de grano grueso, quebradiza y porosa del lingote, o bien de la colada continua, se rompe en una estructura maleable que tiene un tamaño de grano más fino y propiedades mejoradas, como ser la resistencia y la dureza. Luego de este laminado en caliente, generalmente se acostumbra a realizar una laminación en frío. Esto es para aquellos productos que requieran más resistencia, dureza y un mejor acabado superficial. Sin embargo, esta laminación en frío va a requerir mayor energía. Esto es debido al incremento de la resistencia del material a temperatura ambiente. Un efecto que se produce en las piezas laminadas
al ir pasando por el tren de laminación es el incremento de la anchura, es decir, el ensanchado. Esto sucede más pronunciadamente con aquellas piezas que tienen una relación anchura-espesor baja, es decir, una pieza de sección transversal cuadrada o similar. El otro tipo de laminado es el laminado de formas. Como vimos, en este se van a obtener piezas estructurales tipo vigas T, rieles de vías férreas o barras sólidas. Generalmente se van a hacer a temperaturas elevadas. En estos casos, los materiales van a pasar a través de una serie de rodillos diseñados especialmente. El diseño de estos pases de rodillos va a requerir una considerable experiencia para evitar defectos internos y externos, mantener las tolerancias dimensionales y reducir el desgaste de los rodillos. Este proceso de laminación de roscas también tiene la capacidad de generar otras formas, como pueden ser estrías y diversos engranes. Se utiliza para casi todos los sujetadores roscados a altas velocidades de producción. El proceso de laminación de roscas tiene la ventaja de generar roscas con muy buena resistencia, debido al trabajo en frío y sin ninguna pérdida de material. Cabe mencionar también que el acabado superficial del producto es muy liso, y este proceso induce a esfuerzos residuales compresivos en la superficie de la pieza de trabajo, mejorando así su resistencia a la fatiga. Como vemos en el diagrama, la laminación de roscas es superior a otros métodos de manufactura. ¿Por qué? Porque produce un patrón de flujo de grano que mejora la resistencia de la rosca, mientras que en el maquinado se corta a las roscas a través de las líneas de flujo de los granos del material. Bueno, ahora sí pasamos a otro proceso, que es el proceso de extrusión. Este proceso es un proceso de formado por compresión, en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de una abertura en un troquel para darle forma a su sección. Este proceso se puede llevar a cabo en frío o en caliente, dependiendo del tipo de material a trabajar y la deformación que vamos a llevar a cabo. Entre otros metales que se utilizan para extruir encontramos el aluminio, el acero, el cobre, el zinc, el estaño, bueno, entre otros. Pero podemos decir que el aluminio es el material ideal para realizar extrusiones, ya que encontramos en el mercado una gran cantidad de materiales extruidos en aluminio, como pueden ser perfiles de ventanas, perfiles estructurales, entre otros. Entre las ventajas de este proceso podemos mencionar una gran variedad de formas que se pueden realizar, especialmente con la extrusión en caliente, que digamos nos va a permitir mayor deformación. Sin embargo, también tenemos que decir que nos va a limitar que la geometría va a ser idéntica en toda la sección transversal de la pieza. Otra ventaja es que la estructura del grano y las propiedades de resistencia van a mejorar con este proceso. Aparte son posibles tolerancias muy estrechas, especialmente en la extrusión en frío, y en algunas operaciones de extrusión se puede generar poco o nada de desperdicio. Bueno, vamos a ver que existen tres tipos básicos de extrusión. El primero que vamos a ver es la extrusión directa. Este es el proceso más común,
en el cual se va a colocar una palanquilla en una cámara y se va a forzar a través de la abertura de un dado mediante el accionamiento hidráulico de un pistón, como se muestra en la figura. Vemos que la abertura del dado puede ser redonda o tener diversas formas. Esto va a depender de la forma de extruida deseada. Va a haber distintas variables que van a afectar la presión de la extrusión. Entre ellas va a ser el ángulo del dado, la reducción de la sección transversal de la pieza, la velocidad que vamos a estar extruyendo, la temperatura de la palanquilla y la lubricación. Un problema que podemos encontrar en este tipo de extrusión es la gran fricción que se va a generar entre la palanquilla y las paredes de la cámara. Esto va a generar que tengamos que hacer mayor presión para poder empujar el material. Otro tipo de extrusión es la extrusión indirecta. En esta, como vemos en el diagrama, el troquel va a estar montado sobre el pistón en lugar de estar en el extremo opuesto del recipiente, y al penetrar el pistón fuerza al metal a fluir a través del claro en una dirección opuesta a la del pistón. En este caso no se va a generar el problema de la fricción entre las paredes que mencionamos en la extrusión directa, ya que el tocho no se va a mover respecto al recipiente. Por consiguiente de esto, vemos que la fuerza del pisón va a ser menor a la extrusión directa. Las limitaciones de este tipo de extrusión va a ser la menor rigidez del pisón hueco, en el caso de la figura izquierda, y en ambos va a ser la dificultad de sostener el producto extruido tal como sale. Esto nos va a limitar los largos de las piezas que vamos a poder extruir en este método. Otro tipo de extrusión es la extrusión hidroestática. En este proceso el tocho va a tener un diámetro más pequeño que en la cámara, como se puede ver en la figura, la cual se va a llenar con un fluido. Y la presión se va a transmitir por medio de un pistón de tal manera que no exista fricción dentro del recipiente. Se va a reducir también la fricción en la abertura del troquel. Esta fuerza del pistón es entonces bastante menor que en la extrusión directa, al no presentar dichas fricciones. La presión hidrostática sobre el material de trabajo va a incrementar la ductibilidad del material. Por ello, vamos a poder producir en este método metales que son demasiado frágiles para operaciones de extrusión convencional. Otro de los procesos de conformado es el proceso de forjado. Este consiste básicamente en moldear por fuerzas de compresión aplicadas por medio de matrices y herramientas la pieza de trabajo. Esta operación no es continua, sino que nos va a dar piezas discretas, es decir, se van a hacer una por una. Y debido a que es posible controlar el flujo del material en una matriz y su estructura granular, las partes forjadas van a tener muy buena resistencia y tenacidad. Van a ser confiables para aplicaciones críticas sujetas a grandes esfuerzos. En el gráfico vemos la misma pieza conformada por tres distintos tipos de operaciones. Es decir, la primera por fundición, la del medio por maquinado y la última por forjado. Vemos cómo va cambiando el flujo de los granos. Al igual que las demás operaciones, el forjado puede realizarse a temperatura ambiente, es decir, en frío, o a temperaturas elevadas. El forjado en frío va a requerir fuerzas más grandes debido a la mayor resistencia del material. Este material debe poseer suficiente ductibilidad a temperatura ambiente para someterse a la deformación necesaria sin que se agriete. Las partes forjadas en frío van a tener un buen acabado superficial y una precisión dimensional. En cambio, el forjado en caliente va a requerir sí menores fuerzas para realizarlo, pero la precisión dimensional y el acabado superficial no van a ser tan elevadas como en el forjado en frío. Por lo general, las partes forjadas se tienen que someter a operaciones de acabado adicionales.
como pueden ser un tratamiento térmico que va a modificar sus propiedades, o bien un maquinado, a fin de obtener dimensiones finales exactas y un buen acabado superficial. El forjado también puede clasificarse en tres tipos distintos, dependiendo del grado en que los troqueles restringen el flujo de metal de trabajo. Por un lado tenemos el forjado a troquel abierto. En este caso se comprime el material entre dos troqueles planos, permitiendo que el metal fluya sin restricciones en la dirección lateral respecto a la superficie del troquel. Por otro lado tenemos el forjado en troquel impresor. En este caso, el forjado en un troquel impresor, las superficies de troquel contienen una forma o impresión que se imparte al metal de trabajo durante la compresión, restringiendo significativamente el flujo del mismo. En este caso de operación, una parte del metal fluye más allá del troquel, formando una rebaba. Por último, tenemos el forjado sin rebaba. En este caso, el troquel va a restringir completamente al material de trabajo dentro de la cavidad y no va a producir ninguna rebaba. En este caso, hay que prestar atención a controlar el volumen de la pieza inicial para que iguale al volumen de la cavidad del troquel. Bueno, acá vemos un poco más en detalle el forjado a troquel abierto. El mismo se puede representar mediante una pieza de trabajo sólida colocada entre dos matrices planas, cuya altura se va reduciendo por compresión. Las superficies pueden llegar a tener cavidades poco profundas o incorporar algunos rasgos específicos. Como vemos en el diagrama, para el caso de trabajo sobre una pieza cilíndrica, la deformación que le pueden conferir las dos matrices provoca un efecto tipo barril producto de la fricción. Esto se puede reducir empleando algún tipo de lubricante. Generalmente este efecto se aprecia en las piezas trabajadas en frío y también en caliente con las matrices frías. Para este último caso, el material que está más cerca de la superficie se va a enfriar más rápido, lo cual le va a conferir mayor resistencia mecánica. Esto no va a suceder así en la parte central de la pieza, la cual va a demorar más en enfriarse. Una manera de reducir o eliminar este abarrelamiento térmico es utilizando la matriz caliente. Tenemos acá otro conformado, el conformado superplástico. En este caso sí podemos decir que pertenece al trabajo sobre láminas metálicas. Este conformado consiste básicamente en aplicar una presión de aire, la cual va a generar una burbuja caliente en una lámina de metal. Posteriormente a eso, esta burbuja va a colapsar sobre un molde para metal que es empujado hacia la misma, tomando la forma de este molde. Este proceso sirve para conformar figuras de geometrías complejas, y generalmente está relacionado con la deformación por fluencia de ciertas aleaciones de grano fino, las cuales presentan un porcentaje de alargamiento muy considerable. Bueno, acá les dejo la explicación del término superplasticidad tomada del libro de Kalpajian y Smith, espero haberlo pronunciado bien, que dice: este término se refiere a la capacidad de algunos materiales para sufrir alargamientos grandes y uniformes, antes del cuello y la fractura en tensión. El alargamiento puede ser desde un pequeño porcentaje hasta 2000%. Los materiales no metálicos comunes que muestran un comportamiento superplástico son la conocida goma de mascar, el vidrio a temperaturas elevadas y los termoplásticos. Estos dos últimos se pueden conformar en formas complejas, como ser botellas para bebidas y anuncios publicitarios iluminados, respectivamente. Entre los metales que muestran comportamiento superplástico se encuentran las aleaciones de titanio de grano muy fino y las aleaciones de zinc-aluminio. Al calentarse pueden alargar muchas veces su longitud original.